Es el momento de hablar de una de las consolas estrellas de la gran N, la Game Boy Advance, que sorprendentemente tenía más Lost Media de la que yo me imaginaba, y es impresionante la cantidad de cosas que he podido encontrar, y las voy a compartir contigo en esta ocasión. Ya sabes que si te gusta el video me apoyarías bastante dejando un like y suscribiéndote al canal. También pueden unirse a los streams que estoy haciendo en las noches, así como ser miembro del canal con una suscripción mensual. También quiero agradecer a Daniel Jorquera, DarkGamer93, Datrixter312319, Leonel Contreras e Iskander por ser miembros del canal. Gracias a ustedes puedo continuar haciendo estos videos. Y sin más que decir, comencemos. Mega Man Anniversary Collection iba a tener su propia versión para la Game Boy Advance, la cual se iba a llamar Mega Man Mania, y solo iba a contar con 5 juegos de Mega Man, pero por alguna razón nunca se lanzó. En 2003, Capcom anunció la Mega Man Anniversary Collection para la PlayStation 2, GameCube y Xbox. La colección reuniría los 8 juegos principales de Mega Man con algunos agregados extra, pero una versión para la Game Boy Advance también sería anunciada al mismo tiempo. Incluso se podía ver en el mismo póster promocional, la cual recopilaría las 5 versiones exclusivas de Mega Man para Game Boy Advance, con algunos extras, pero esta versión tuvo múltiples retrasos. Incluso se rumoreó que Capcom perdió el código fuente de los juegos que iban a ir en esta recopilación, lo cual los forzó a reprogramar partes del juego. Sin embargo, un usuario del foro NeoGAF negó este rumor y dijo que Capcom siempre conservaba todo su material, y que el juego fue cancelado por otras razones. Incluso hubo otro rumor que decía que esta versión se movió a la Nintendo DS, algo que no fue negado ni confirmado, pero al final el juego fue cancelado definitivamente. No existe algún prototipo de esta versión subida a internet, y lo único que se conoce son algunas imágenes de gameplay e imágenes promocionando el juego. Metal Slug es una de las sagas más populares de los videojuegos, tanto que ha estado disponible en casi todas las consolas del mercado, con recopilaciones y lanzamientos exclusivos. Incluso la Game Boy Advance tuvo su propia versión, llamado Metal Slug Advance, pero al parecer se estaba planeando una recopilación de los primeros juegos de arcade para esta consola, y fue anunciada para el 2005. Este port trataría de ser lo más fiel a los gráficos originales, sin agregar ni remover nada. Iba a tener los mejores gráficos posibles y esta versión se subtitularía como Super Vehicle, para separarse de las recopilaciones del 10º aniversario. Se desconocía si iba a tener multijugador, pero se reportó que iba a tener una estructura de misión. SNK incluso había anunciado que más juegos portátiles de Metal Slug se iban a lanzar en la consola, a pesar de que la PSP y la Nintendo DS ya estaban en el mercado. Incluso la revista japonesa Famitsu anunció que no solo el primer Metal Slug iba a estar en la Game Boy Advance, sino también el 2, el 3 y el X. Originalmente el primer juego se iba a lanzar a finales de 2005, pero se retrasó hasta mediados del 2006, para terminar siendo cancelado silenciosamente. Y ese mismo año 2006, Famitsu también anunció que los ports del 2, el 3 y el X fueron desechados. Se asume que debido al tiempo que tomó lanzar la versión Advance, sumado a que la consola ya estaba llegando al final de su tiempo de vida, y aparte la compilación de Metal Slug Anthology de las demás consolas, que tendrían 7 juegos en uno, iba a hacer ver a los lanzamientos separados de la Game Boy como obsoletos, y la cancelación de los juegos también serían anunciados en la página web de SNK. Debido a las limitaciones de memoria del cartucho de Game Boy Advance, los planes de Metal Slug en la consola han sido cancelados. Sin embargo, agregó: por favor compren Metal Slug Anthology en Wii, PlayStation 2 o PSP, para jugar todos los juegos, haciendo que los ports de Game Boy Advance quedaran en el olvido. Sonic Riders fue uno de los tantos juegos de carreras de Sonic. Fue lanzado inicialmente en PlayStation 2, GameCube, Xbox y para Windows en 2006, y también se pensó lanzar en la Game Boy Advance, versión que lamentablemente fue cancelada. Se estaba trabajando con un horario muy apretado en esta versión, ya que querían que coincidiera con el lanzamiento de las otras consolas y para el 15 aniversario de Sonic, pero debido a las limitaciones gráficas de la consola, emular la intensidad y las carreras en 3D de este juego era imposible.
cambiando un poco la temática haciéndolo parecido al juego de OutRun, pero sería este arte en 2D lo que terminaría con el juego. Viendo el proyecto, Sega Japón insistió que se tenía que agregar algunos elementos 3D al juego, entonces lo rehicieron y agregaron lo necesario para cumplir las demandas de Sega. Mientras se trataban de cumplir los tiempos de entrega, se dieron cuenta al final que no sería posible, haciendo que este port no fuese lanzado al final. Hasta el día de hoy no existe gameplay revelado de este juego, pero fue mencionado en el portafolio de varios animadores, lo que da prueba de su existencia, y por algunos GIFs que se pueden encontrar en internet. Esta consola tuvo una desconocida serie de cartuchos llamados Game Boy Advance Video, en donde se recopilaban capítulos de series o se compactaban películas para que pudieran entrar en estos pequeños cartuchos. Era todo un logro, pero lamentablemente no tuvieron mucho éxito, ya que el hecho de que pudieran meter toda la película de Shrek en un cartucho no significaba que se iba a ver bien necesariamente, y este fue el caso del segundo volumen de la serie de Sonic X en Game Boy Advance. Esta serie ya tenía un cartucho con el primer y el segundo capítulo de la primera temporada de Sonic X, y al parecer en el segundo volumen se iban a encontrar el tercer y cuarto capítulo de la primera temporada, que se había planeado para el 11 de mayo de 2004, pero se rumorea que la cancelación se debió principalmente por las bajas ventas de este tipo de cartuchos, ya que era muy difícil esperar buenas ventas de cartuchos con un par de capítulos en muy baja calidad. Oggy y las cucarachas iba a ser un juego de plataformas que se pretendía lanzar en 2004 para la Game Boy Advance. Sin embargo, fue cancelado a último momento a pesar de tener un desarrollo casi terminado. En enero del 2004, la compañía de videojuegos Telegame Inc. anunció el juego de Oggy and the Cockroaches, basado en la serie animada francesa de 1997, y que estaría siendo desarrollado por Silam. El videojuego contaría con más de 14 niveles de acción con plataformas, en donde el jugador controla a Oggy, un gato azul que tiene que recolectar monedas mientras derrota a los enemigos saltando sobre ellos, además de incluir 7 diferentes minijuegos de jefes que pondrían a prueba las habilidades de Oggy. Varias capturas y videos que muestran su jugabilidad fueron publicados por IGN. En mayo del 2004, Telegames reveló que varios de sus próximos juegos serían presentados en la E3 del mismo año. Uno de los juegos era Oggy and the Cockroaches para la Game Boy Advance. Después del verano de 2004, no había surgido más noticias sobre el lanzamiento del juego, y después del año 2005, se creyó que el desarrollo y lanzamiento del juego fueron cancelados por razones desconocidas, a pesar de la posibilidad de que pudo estar casi terminado. Durante años, varios usuarios han estado preguntando sobre la ROM del juego, creyendo que en algún momento pudo haberse filtrado. Algunos motores de búsqueda como Google muestran enlaces a sitios que prometen la descarga del ROM, pero como es costumbre, no son más que sitios en el que los nombres de los enlaces se adaptan a las búsquedas de los usuarios. Pero actualmente existe la posibilidad de que alguno de los desarrolladores del videojuego, Telegames o incluso Nintendo conserven alguno de los archivos de la ROM. Static Shock iba a ser un juego de plataformas en 2D basado en la serie de televisión e iba a ser publicado por Midway a inicios del año 2000 y fue mostrado para la E3, pero el juego terminó siendo cancelado, y a pesar de que los años pasaron sin mayores noticias del juego, más allá de algunas imágenes en la revista de Nintendo Power, en 2013 un youtuber subió archivos de video de G4 y Tech TV, en donde se había hecho una reseña con gameplay incluido, por lo que el juego estaba muy avanzado y posiblemente terminado para esa época. En diciembre de 2020, un usuario se contactó con el músico Kay Walter para hacerle unas preguntas sobre el juego, vía email. El músico confirmó que había escrito la música para el juego y había subido gameplay de la copia que él tenía. Este músico intentó conseguir permiso para distribuir la ROM del juego, pero no obtuvo respuesta, terminando en una advertencia para dejar de intentar distribuir la ROM por derechos de copyright. Y en agosto de 2024, el usuario le preguntó a un desarrollador acerca del juego por email, el cual mencionó que aún conservaba el juego en su viejo disco duro, pero al final estaba en desacuerdo en compartir la ROM, la cual existe, ya se ha confirmado, pero verla algún día en internet es algo que probablemente lleve un tiempo. Forest of Illusion es un grupo de gamers que se dedica a la conservación de videojuegos, responsables de rescatar piezas desconocidas de la historia de Nintendo
y están acostumbrados a archivar software bastante peculiar, pero uno de sus esfuerzos más recientes se encuentra sin duda entre sus descubrimientos más curiosos. El 10 de abril de 2023, el grupo anunció en Twitter que había preservado una versión cancelada de The Holy Bible para Game Boy Advance. Y no se trata de un videojuego inspirado en los eventos de la Biblia, sino de la Biblia misma, presentada en un formato fácil de leer en la consola portátil. Rainbow Mission fue la compañía responsable de adaptar el texto de la Biblia a la consola portátil, con Crave Entertainment y 505 Games, a cargo de su publicación en Estados Unidos y Reino Unido. Como señala Forest of Illusion, la versión llegó bastante lejos, con la creación de la carátula y una fecha de lanzamiento fijada en el sitio web de 505 Games, para noviembre de 2006, pero posteriormente el proyecto se canceló discretamente por razones no reveladas, y gracias a este grupo de gamers es posible descargar este prototipo en internet. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya encantado y hayan descubierto muchos juegos que estuvieron en planes pero ahora son Lost Media. Este ha sido un video y una saga muy interesante que me gustó mucho hacer. Pero es el momento de hacer nuevo contenido en el canal. Si les gustaría ver más videos en el futuro sobre datos y cosas curiosas sobre videojuegos, no olviden mencionarlo en los comentarios. Nosotros nos veremos en el próximo video. ¡Chao!